nuevamente contar con su presencia, con su prédica. Gracias por estar siempre dispuesto a iluminarnos con sus reflexiones. En esta oportunidad, Monseñor va a reflexionar sobre el tema los laicos comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. Adelante, Monseñor, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, señora Noris, por invitarme a compartir con ustedes este momento de oración. He acompañado el rosario. Veo que el grupo de oración de ustedes camina perfectamente. Están con el rosario, con la meditación de la palabra de Dios y también seguramente con la acción pastoral. Así como la Virgen nos enseña a todos que realicemos nuestro grupo de oración de esta forma. Y veo también la fidelidad de ustedes de realizar mensualmente este encuentro a nivel de América del Sur, sí, así es. Bueno, hoy he tomado este tema, los laicos comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. Quizá les sorprenda que haya tomado este tema tan delicado y tan actual al mismo tiempo, porque antes de tomar y meditar sobre este tema, he reflexionado sobre lo que ocurre en nuestros países. Existen muchas situaciones difíciles y muchas personas vulnerables, a quienes muchas veces no les hacemos caso y se sienten descartados, como dice el Santo Padre Francisco. Por ese motivo me parece importante tomar este tema, porque la tentación nuestra es quedarnos entre nosotros mismos y compartir nuestras experiencias personales, que muchas veces es en la parroquia o bien en algún movimiento que estamos cada uno y cada uno de nosotros, y nos olvidamos quizás que hoy en día hay muchos que están llamados también para participar en nuestra Iglesia Católica. El domingo pasado, justamente, el Evangelio nos señalaba que había gente invitada al banquete, que ellos no aceptaron, rechazaron la invitación. Después había los llamados, aquellos que el Señor llamó a todos los que estaban en las calles para llenar el salón y a que estaba preparada la fiesta. Y después, en tercer lugar, venían diciéndonos, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Y ahí vi actualmente quiénes son los llamados, quiénes son los invitados. Los invitados somos todos los cristianos. Hoy en día el Señor nos invita a todos nosotros a compartir su amor y a desparramar ese amor en el mundo actual. Y en particular a compartir nuestra fe en el Evangelio y en la Eucaristía. Dos medios insustituibles para vivir nuestra vida cristiana: la oración y la Eucaristía. Y muchos que se dicen cristianos, pues por X motivos, no participan en la Eucaristía y tampoco meditan sobre la palabra de Dios. De ahí entonces que dice Jesús, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Porque ahí, cuando fue a saludar a todos los invitados, encontró a uno que estaba con una vestimenta no adecuada y le preguntó: ¿cómo has venido así a esta fiesta? Y lo echó afuera, diciéndole: no eres digno de participar con nosotros. Es el gesto que Jesús tiene con aquellos que nos acercamos a recibir la comunión, la Eucaristía, y no estamos en gracia. Es importante esa gracia de Dios en nuestra vida para poder
configurarnos día a día más con Cristo. Sin la gracia de Dios no hay configuración. Y la Eucaristía nos condena en ese momento si no estamos en gracia. En nuestra propia condena que realiza la Eucaristía como este rey que echó afuera del salón donde estaban compartiendo el banquete a esa persona que no estaba bien vestida. Y todo esto me ha hecho reflexionar que es bueno pensar un poquito cómo tenemos que tener una actitud de misericordia por los más vulnerables. En primer lugar, pensemos que estamos viviendo en la Iglesia un momento muy particular y muy importante al mismo tiempo. Es el sínodo. Un sínodo que originariamente se realizaba solamente entre los obispos. Hoy en día, este sínodo actual, después de habernos preparado durante 2 años, están presentes en el sínodo obispos, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, laicos y laicas, con voz y voto. Es decir, es la Iglesia que está presente ahí para inspirar del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, puedan darnos orientaciones precisas y adecuadas para la evangelización actual. El mundo ha cambiado, las estructuras han cambiado. La Iglesia tiene que adecuarse a ese mundo de hoy y a esas estructuras sin cambiar nuestro ideal ni cambiar nuestra doctrina. Los dogmas quedan intocables. La modalidad de la predicación, la modalidad de acción, nuestra acción pastoral que debe actualizarse para que podamos llegar a este mundo que es muy distinto al que nosotros vivimos hace unos cuantos años. Por eso creo que es importante que nosotros también reflexionemos de qué manera estamos hoy anunciando a la palabra de Dios. Si realmente esa palabra de Dios que estamos anunciando es asequible a la juventud actual, si es asequible a las personas que están alejadas de Dios, si es asequible a esas personas vulnerables, que están descartadas prácticamente por la sociedad y están esperando una palabra de aliento y de esperanza. Es importante tener en cuenta esta situación que vive la Iglesia, para que nos metamos también nosotros en ese espíritu sinodal y conjuntamente podamos trabajar en la evangelización, mirando cuáles son las necesidades más importantes para nosotros como comunidad en la cual estamos trabajando y impartiendo esa misión. El Papa Francisco afirma reiteradamente que la Iglesia no tiene que ser una Iglesia encerrada en sí misma. Él dice una iglesia encerrada en sí misma, una iglesia enferma. Evidentemente, si nos encerramos entre nosotros mismos, entonces nos miramos a nosotros y estamos muy bien, tenemos el mismo lenguaje, el mismo pensamiento, nos queremos, y entonces no hay problemas. Por eso una iglesia enferma, porque sea autosuficiente, nos creemos que somos los buenos. Mientras que el Papa nos dice, tiene que ser una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Una iglesia en salida a los lugares existenciales de la ausencia de Dios. Qué importante es esa frase, a los lugares existenciales de la ausencia de Dios. Y hay muchos lugares existenciales, no solamente los pobres que están en vías de emergencia, lo que sea, que muchas veces están en la ausencia de Dios, sino también en la ciudad misma. Existen muchas personas que viven holgadamente en cuanto a la vida material, pero la ausencia de Dios es grande. Por eso, él nos dice, el Papa, tenemos que ir a lugares existenciales, ahí donde está ausente Dios, hacer presencia de Dios con nuestro testimonio y la palabra de Dios, que tiene que ser siempre anunciada con alegría, con valentía y con caridad al mismo tiempo. Las personas vulnerables son las personas más abandonadas y quizás las más necesitadas del encuentro
con el amor misericordioso de Dios, ya que no encuentran en la sociedad en que viven ese amor misericordioso. Al contrario, muchas veces el rechazo, muchas veces el desprecio, muchas veces el dejarlos totalmente abandonados. Y hoy el Señor nos pide a nosotros que tengamos en cuenta a esas personas también. Y junto con el Papa Francisco, también yo pienso y he meditado en esto, que la Reina de la Paz en Medjugorje nos invita también a hacer una iglesia en salida. Por eso en los grupos de oración se nos pide, sí, el rosario, la oración y apostolado, la salida. Y también señala la salida hacia aquellas personas que más necesitan de ese amor de Dios. Efectivamente, el 2 de mayo del 2007, la Madre, la Virgen María, nos dijo lo siguiente: queridos hijos, hoy vengo a ustedes con deseo materno de que me den sus corazones. Hijos míos, dénmelos con total confianza y sin miedo. Pondré en sus corazones a mi Hijo y, y su misericordia. Entonces, hijos míos, mirarán con ojos diferentes al mundo que les rodea. Verán a su prójimo, verán su pena y su sufrimiento. No den vuelta a la cara a aquellos que sufren, porque mi Hijo aparta su rostro de aquellos que así lo hacen. Creo que es un mensaje hermoso donde la Madre nos está señalando: fíjense también los pobres, esos pobres que están sucios, que están mal vestidos, que están de una forma no aceptada humanamente. Y dice la Madre: miren a ellos también y no den una mirada al costado y pasar de largo. Muchas veces veo, por ejemplo, en las calles de acá de Asunción, los niños indígenas que están pidiendo en la calle, y pasamos en los coches y piden limosna, y nosotros no abrimos la ventanilla, seguimos adelante y decimos: ¿para qué? Que trabajen o que hagan otra cosa. Sin embargo, esos niños, esas madres que están ahí en la calle pidiendo algo para comer, son personas también como nosotros, necesitadas de acogida, de afecto, de escucha y de un amor misericordioso. Que se sientan personas dignificadas. Qué importante es eso, que alguien se sienta persona dignificada cuando cree que es una persona descartada por la sociedad. Y el 25 de noviembre de 1980 nos dice la Madre: queridos hijos, hoy los invito a hacer obras de misericordia, con amor y por amor a mí y a sus hermanos y hermanas que también son mis hijos. Qué importante es eso. Como la Madre nos enseña, son mis hijos ellos también. No son hijos descartados por mí, son mis hijos. Queridos hijos, todo lo que hagan por los demás, háganlo con gran gozo y humildad ante Dios. Yo estoy con ustedes y día a día ofrezco sus sacrificios y oraciones a Dios por la salvación del mundo. Como la Virgen nos invita a estar atentos, ¿verdad?, a esas personas necesitadas, mostrar nuestro amor misericordioso. Por eso la espiritualidad medjugorriana es una espiritualidad de salida, no es una espiritualidad encerrada en sí misma. Y efectivamente, si uno va a Medjugorje, ve gente allá
que vienen de todas partes. Hay muchos que quizás no creen en Dios y ven para ver qué ocurre en Medjugorje. Y uno cuando se siente en el confesionario descubre que la gracia se trabaja mucho, porque escuchamos nosotros, los sacerdotes, confesiones maravillosas de conversiones, porque se sienten ahí acogidos por el ambiente religioso que vive Medjugorje, por la oración que existe en Medjugorje, las Eucaristías que se vive con tanta, digamos, con tanto fervor, ese silencio que encontramos en la adoración de la Eucaristía, son cosas que impactan el corazón de las personas. Y a no escuchar músicas mundanas, sino músicas religiosas únicamente. Y el silencio, eso ayuda a las personas a encontrarse consigo mismo y decirse, yo también soy alguien. Si he venido acá es porque la Virgen me ha traído. Y la Virgen quiere que yo me entregue a Jesús. Por eso vengo a confesarme, a participar en la Eucaristía, a adorarlo la Eucaristía y compartir esto después allí donde vuelva a mi casa. Es la misión que María tiene en el Medjugorje para todos nosotros. No es para decir qué maravilloso es aquello y disfrutar egoístamente, es participar con los demás lo que hemos experimentado. Creo que todos hemos experimentado esto, mayor o menor forma, pero todos hemos experimentado a ese Dios misericordioso presente ahí en Medjugorje, y la Virgen Madre está ya al lado nuestro diciéndonos ánimo, vete adelante. Y el 2 de mayo de 2015 nos dice, no tengan miedo, no pierdan la esperanza, porque mi hijo escucha a su madre. Él ama desde que nació. Y yo deseo que todos mis hijos conozcan este amor, que regresen a Él quienes a causa del dolor e incomprensión le han abandonado, y que le consagren todos aquellos que no lo han conocido. Por eso ustedes están aquí, apóstoles míos, y yo como madre estoy con ustedes. Oren para que tengan firmeza de la fe, porque el amor y la misericordia provienen de una fe firme. Por medio del amor y la misericordia, ayudarán a todos aquellos que no son conscientes de que eligen las tinieblas en lugar de la luz. Qué hermoso mensaje de la Virgen una vez más. Como ella acompaña a todos nosotros, a la humanidad, y ve la realidad de la humanidad y quiere decirles que tenemos esa gracia de llegar hasta su casa en Medjugorje, pues hagámoslo con lo que hizo ella. Y ella vivió de esta forma, diciendo sí a Dios en todas sus tribulaciones y en todas aquellas cosas que ella no entendía, pero confiaba en Dios. Meditaba todo eso, decía, en ti confío, Señor. Pensemos que todos los bautizados, recibimos una vocación. Esa vocación que la Iglesia nos pide de ser santos y de ser misioneros. En el bautismo recibimos estas dos dimensiones, la santidad, ser santos, y ser misioneros. El compromiso cristiano en medio de las circunstancias ordinarias de la vida, ser santos y misioneros en las circunstancias ordinarias de la vida, como son, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en las relaciones humanas, en los problemas y dificultades que encontramos a nuestro alrededor, en el servicio a los demás, y también de participar activamente en la liturgia, en el anuncio de la palabra de Dios, en la catequesis. Todo eso es propio del laico, no es propio del sacerdote, es propio del laico todo esto, desde el bautismo. Quizás nos hemos olvidado, por culpa nuestra, seguramente nosotros obispos y sacerdotes nos hemos dado cabida
para que puedan realizar todo esto. Por eso hoy el sínodo nos está despertando a todos nosotros, nos está diciendo cuidado con el clericalismo, cuidado con el clericalismo. Traten de escuchar al pueblo, compartir con el pueblo y vivir con el pueblo y anunciar la palabra con el pueblo. Sean uno más, ¿sí? Siendo sacerdotes, tratando de llevar la espiritualidad que necesitan y la Eucaristía que es imprescindible junto con la reconciliación. El fiel laico es corresponsable junto con los ministros ordinarios y con los religiosos y las religiosas de la misión de la Iglesia. Son igual que nosotros. Tienen en su vocación a la santidad un signo luminoso del infinito amor del Padre. Definida entonces la vocación y la misión del laico, hoy nos toca reflexionar. Los laicos comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. La primera pregunta que me surge es, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes son los más vulnerables? En el Evangelio encontramos que Jesús atendía muy particularmente a los descartados de su época, los enfermos de nacimiento, que se los consideraba que estaban enfermos de nacimiento por algún pecado que sus padres habían cometido o él mismo. Los ciegos, los sordomudos, los leprosos, que no podían entrar en la ciudad para nada, ni tocar a nadie, los publicanos, que escandalizaba a los saduceos, a los fariseos, a los sacerdotes, porque compartía la mesa con los publicanos, compartía la palabra con los publicanos, a los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, etc. Jesús los dignificaba mediante la oración, mediante la curación y el perdón, para introducirlos en la sociedad. Cuando se acerca uno de ellos, siempre los acoge, escucha y le da la gracia que necesita. Y da la posibilidad de esa manera de que pueda introducirse en la sociedad y compartir la vida de toda persona normal. Así cumplía lo que nos dice el profeta Zacarías. Dice en capítulo 8, 23, 24. En aquellos días, 10 hombres de todos los lugares que hablan las naciones tomarán a un judío por el borde de sus vestiduras y le dirán, queremos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Esto nos dice Zacarías, diciendo como si somos fieles a nuestra vocación de cristianos, llamamos la atención. Y todos aquellos que están necesitados de un poco de afecto, de amor, de escucha, de acogida, vendrán a nosotros. ¿Por qué? Porque somos aquellos que los acogemos, les escuchamos y tratamos de ayudar en lo que necesitan. Por eso hoy los más vulnerables, a mi entender, son los abandonados y marginados de nuestra sociedad. Hay muchos abandonados y marginados de nuestra sociedad. De esta sociedad consumista. Sociedad consumista. Enfermos, minusválidos, hambrientos, indígenas, los pobres. Tanta pobreza hoy en nuestros países. ¿Quién se ocupa de ellos? Si no nos ocupamos nosotros como iglesia. Podríamos seguir la lista, pero cada uno de ustedes sabrá cómo añadir esas personas que son vulnerables en el mundo actual en que viven ustedes. Ante esta realidad, los laicos
son invitados a trabajar en la iglesia y con la iglesia. Importante esto, en la iglesia y con la iglesia, no fuera de la iglesia. Esto significa que están en comunión. Si está en una parroquia, con su cura párroco. Si está en un movimiento, ese movimiento está en comunión con el obispo. De tal forma que siempre estemos en comunión con la iglesia. Y estamos trabajando entonces para la iglesia, para ser servidores de un proyecto de fraternidad para toda la humanidad y ser testigos de una esperanza nueva, que tiene su punto de partida en la radical dignidad de todo ser humano. De tal forma que reconociendo la dignidad de la persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo universal de hermandad que permita encontrarnos en el mismo pueblo de Dios. Esta es la misión nuestra. Esa es la misión. Y este es el objetivo que tenemos nosotros como laicos y como iglesia. Este es su objetivo. Pero, ¿cómo llegar viviendo la misericordia con ellos? Sabemos cuál es el objetivo. Sabemos a dónde tenemos que ir. Pero, ¿cómo llegar? A veces lo que me preguntan los laicos cuando van a un lugar así, que está un poco apartado de la ciudad, que se sienten descartados por la ciudad. ¿Pero qué hacemos allá? ¿Cómo vamos a ir? No sabemos cómo nos van a recibir. Importante entonces preguntarnos cómo hacer para que podamos ser recibidos y escuchados. Jesús iba a lugares paganos, fue a Galilea, donde no había judíos, sino eran paganos. Y es ahí donde se hizo escuchar. Entonces, primeramente, acercarnos sin prejuicios y escucharlos para que sientan que son respetados en su realidad. Importante esto. Acercarnos sin prejuicios y escucharlos para que se sientan, ¿verdad?, que son respetados en su realidad. No lo miramos como algo inferiores a nosotros, no. Son tan dignas esas personas como cada uno y cada uno de nosotros. Cuando sienten ese respeto, entonces escuchan y se sienten dignificadas. En segundo lugar, acogerlos y compartir con ellos algunas actividades para que ellos se sientan partícipes también de su propia realización. No solamente dar, sino también compartir y hacerles sentir que ellos son capaces de hacer también lo que nosotros les estamos dando. De esa manera, entonces, organizar algunas actividades en conjunto para que ellos se sientan también dignificados en el sentido de que nosotros también podemos hacer esto. Nosotros tiene por qué venir a ayudarnos, somos capaces nosotros mismos. Estamos dignificando a las personas. En tercer lugar, buscar medios apropiados para ayudarlos a superar sus sentimientos negativos de desconfianza, de rechazo y de falta de ayuda por estos motivos. ¿Cuántas veces he escuchado esto cuando he ido a los barrios? Sí, a nosotros no nos quieren, no nos aceptan, somos dejados de lado porque creen que somos vagos, que no tenemos ganas de trabajar, que somos rateros. No, son ustedes personas también dignas de ser respetadas. Por eso hay que sacar esa mentalidad negativa que a veces encontramos en ellos. En cuarto lugar, realizar con trato respetuoso, afectivo
y convencedor que van para el bien de ellos como cristianos y por lo tanto son como hermanos suyos en Cristo. Que no vamos para ser únicamente una ayuda caritativa, vamos como hermanos y hermanas de ellos y queremos compartir su dolor, sus dolencias, sus heridas y de esa manera sentir que ellos también son hermanos nuestros y hermanas nuestras. Y hacer sentir eso, importante. En sexto lugar, ante comentarios que pueden venir, que pueden hacernos, ¿verdad? Les digo sencillamente, como que es pérdida de tiempo ir ahí, porque ellos no te van a escuchar, que son personas que no quieren trabajar o que les gusta vivir así, etc. Tomar la actitud de Jesús, que vemos en el Evangelio de Lucas, del domingo pasado, creo que era. No, del domingo pasado, de Lucas, que dice cuando Jesús quiere alojarse en, en Samaria. Y los samaritanos, al ver que iban a Jerusalén, rechazaron el alojamiento a ellos. Ante ese rechazo, Santiago y Juan dicen, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y él reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Esa actitud de Jesús la que tenemos que tener siempre nosotros. Cuando se nos dicen cosas que pueden herir a las personas a quienes estamos ayudando. Jesús le reprendió y se fue a otro lugar para descansar. Es de esta forma que Jesús llega y actúa con misericordia. No juzga ni condena, pero los comprende, los defiende ante deseos de castigos, antes de desear castigos fuertes de parte de sus discípulos. Están con Jesús, los discípulos, convivieron con Jesús, pero no lo conocieron durante su vida terrenal. Nos puede pasar a nosotros también esto mismo, estar con Jesús. Estamos rezando el rosario diariamente, participamos quizás también diariamente en la Eucaristía, pero ¿qué contacto tengo con Jesús? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa ese Jesús en mi vida interior? Si pongo una escala de valores, ¿cuál es el lugar de Jesús en esa escala de valores? ¿Es el primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cuál es? Es ahí donde vemos dónde está nuestra espiritualidad, en qué consiste nuestra espiritualidad. El conocimiento experiencial y personal de Jesús es imprescindible para los laicos y para nosotros más todavía, obispos y sacerdotes, comprometidos a vivir la misericordia con los más vulnerables. Si no tenemos esa experiencia de un Cristo amor, que yo mismo he sido perdonado por Él, y gracias a Él soy lo que soy, va a ser difícil comprender y ser misericordioso con los demás. Esa experiencia personal es muy importante. El padre Cencini tiene un libro hermosísimo, El ladrón perdonado, que nos habla a los sacerdotes muy particularmente, y nos dice lo siguiente, esto me quedó grabado, entre otras muchas cosas. El sacerdote en el confesionario tiene que sentirse alguien que ha sido perdonado antes por Dios.
para no ponerse como juez y condenar a la persona que viene a confesarse. Sentirse perdonado por Dios. Si yo me siento perdonado por Dios, ¿quién soy yo para condenar o bien hacer, humillar a otra persona por las cosas que me están contando? Qué importante es eso. Es cuando entonces en el confesionario también seremos misericordiosos. No seremos jueces, sino escucharemos como Jesús y perdonaremos como Jesús. Alentaremos a las personas para seguir adelante y crecer en la vida espiritual. De ahí la importancia de esta experiencia personal con Cristo. En esa experiencia personal descubriremos que ellos mismos son fruto del amor misericordioso de Dios. Estas personas vulnerables son también fruto del amor misericordioso de Dios. Esta identidad les impulsará a ustedes laicos a vivir la misericordia y manifestar su identidad cristiana con entusiasmo y con alegría a servicio de los más vulnerables. Sentirán la alegría de entregarse y ver cómo hay una respuesta en esas personas vulnerables cuando se sienten acogidas, amadas. Y saldrá una sonrisa de ellos, un gracias también quizás. Esta es la actitud que nos pide el Señor. La actitud que tuvo Él con todos aquellos que se le acercaban. De ahí, los 3 de los 10 leprosos que Él curó, no se lo volvió a dar gracias. Y Jesús dice, los otros 9, ¿dónde están? El que vino era un samaritano. Los demás judíos no vinieron. Era un extraño. Es un ejemplo para todos nosotros. Es bueno conocer también la doctrina social de la Iglesia, que nos ilumina cómo ayudarles e impulsarles a ser constructores de una sociedad más justa, más solidaria y más fraterna, aplicando estos conceptos que describe la doctrina social de la Iglesia a los más vulnerables y a otras realidades injustas que existen en nuestro país, en nuestra sociedad, como la corrupción. Me sorprende muchísimo en Paraguay nos digamos que tenemos un 80% que somos católicos y sin embargo hay una corrupción tremenda, una contradicción. Como decía antes, Jesús no es el primer lugar. En un lugar donde hay corrupción, el primer lugar está el dinero, los intereses personales. Dios no está primero. Podrán asistir a misa, podrán rezar, pero si eso no cambia, Dios no está presente. Y hoy vivimos esa realidad. Por eso, luchar y evangelizar constantemente para una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. La sociedad de la Iglesia a los más vulnerables y a otras realidades injustas que existen en nuestro país, entonces nos dará las orientaciones adecuadas para que podamos nosotros dignificar a las personas, superar esas situaciones de pecado que existen en la sociedad nuestra, de esa manera hacer una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. En otros términos, ser constructores del reino de Dios, reino de paz, de justicia y de amor. No debe faltar al laico que realiza esta hermosa misión a favor de los más vulnerables, la oración contemplativa o dialogante con Dios, mediante la palabra de Dios
que encontramos en la Biblia. Y la frecuente participación y recepción de la Eucaristía son dos medios importantísimos y necesarios. Es ahí que encontraremos el modo como Dios actúa con misericordia. Y así fortalecerá nuestra vocación de servicio y de servicio de vivir la misericordia con los más vulnerables. La palabra de Dios, Evangelio, Eucaristía, son dos pilares que no podemos abandonar. Siempre con la Iglesia en sus enseñanzas y orientaciones. Es nuestra madre, que nos cobija bajo su manto y nos envía a anunciar la buena noticia, a incrementar el número de hijos. Aquí está la diferencia entre la acción social y vivir la misericordia. La acción social busca simplemente la parte material, mejorar la parte material, la parte humana, mientras que nosotros, con la acción misionera, con misericordia, buscamos, además de la parte material y la parte, digamos, externa, buscamos la parte espiritual. Tenemos en cuenta el cuerpo, el espíritu, ambas cosas. Es ahí cuando entonces hacemos una persona completa. No olvidemos invocar al Espíritu Santo para que nos dé particularmente el don de sabiduría y fortaleza para no dejarnos llevar por el cansancio o por el pesimismo. No estamos solos. Dios sigue presente en medio de nosotros y con nosotros. Él nunca nos abandona. Dios es amor y amor misericordioso y trabaja silenciosamente en el corazón de las personas. Nosotros somos instrumentos del Señor. El Evangelio de hoy, justamente, el Señor envía a los apóstoles de dos en dos, a los discípulos de dos en dos a evangelizar, a preparar el camino a los lugares que iba a pasar después de él. Quien da la gracia es Cristo. Los discípulos preparan el camino. Nosotros somos aquellos que preparamos a las personas para que el Señor actúe en sus corazones y dé la gracia que necesita esa persona o esas personas. Por eso Dios es amor misericordioso y trabaja silenciosamente en el corazón de las personas. Confiemos en Él y seamos con entusiasmo sus discípulos, misioneros, misioneras, que transmitimos amor y esperanza, creando esperanza. Pues bien, queridos hermanos, queridas hermanas, pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que supo afrontar los distintos desafíos que se presentaron, incluso hasta estar al pie de la cruz, que interceda por nosotros, para que seamos discípulos, discípulas, misioneros, misioneras, para el compromiso de vivir con los más vulnerables, compartiendo el amor y la esperanza y diciendo sí a Dios como hizo María en toda su vida. Muchas gracias.